También ha estado la actualidad, ha sido en Venezuela. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre esta actualidad justamente con Juan Andrés Gascón, analista político y experto en Venezuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien por ahí? Le escuchamos perfectamente. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, novedades en la situación desde el pasado viernes, fotografía un poco de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, en realidad, en primer lugar, gracias por la invitación. Tenemos que recordar nuevamente, como ya había establecido en otra oportunidad, cuando me invitaron a hablar del tema, es que hay unos procesos internos, hay unos procesos detrás de cámara muy complejos, probablemente que llevan meses desarrollándose, de los cuales no tenemos todos los detalles, porque tanto el gobierno como la oposición querrá mantenerlos de esa forma, y en donde se está planteando, o de alguna manera se está intentando forzar esa ruptura militar tan necesaria, ¿no? Porque es un factor fundamental para poder hacer un cambio de régimen. Ahora bien, frente a los sucesos del viernes, en donde Maduro, en un acto ilegítimo, al menos no reconocido ni a nivel popular ni a nivel internacional, salvo por algunos países, varios de ellos clave, es verdad, pero varios de otros, ¿no? De este grupo, dentro de la misma lógica de regímenes autoritarios, bueno, pues básicamente asume, ¿no?, en una especie de acto simbólico que ya es presidente, ¿no? Sin embargo, claro, toda la población queda, o una gran parte de la población queda a la expectativa de, vale, si no se logró lo que en toda la campaña o el proceso, ¿no?, de la oposición con María Corina y Edmundo se había planteado para ese 10 de enero, entonces, ¿qué sucede? Bueno, ese es el clima actual de incertidumbre sobre ese detrás de cámaras, que algo no se está desarrollando o está en pleno proceso todavía, que no da el paso a esas condiciones, como bien me preguntaban anteriormente. Entonces, tenemos una retórica del gobierno ilegítimo de Maduro muy ofensiva, por supuesto muy hostil. Apenas se reabrió la frontera con Colombia, pero ante las declaraciones del expresidente Iván Duque sobre una intervención en Venezuela, bueno, Maduro ha adoptado y su camarilla ha adoptado toda una retórica de hostilidad, ¿no? Sobre todo también para hacer esa muestra de fuerza, aunque sea falsa, pero muestra de fuerza de aquí no nos saca nadie, ¿no? Esto acompañado, y con esto termina esta primera respuesta, con una ola de represión que todavía sigue en marcha, tanto a líderes de oposición, miembros del equipo de María Corina y sobre todo también periodistas, activistas, etcétera. Estabas hablando de cómo se caldea ese ambiente. Justamente Maduro ha dicho que se prepara ya con Cuba y Nicaragua para tomar las armas de ser necesario. ¿Crees que la situación se puede poner así de tensa? ¿Esperas una intervención de algún país externo? Bueno, aquí hay que recordar que el elemento de la intervención militar extranjera, ¿no?, ya sea se habló con el TIAR en su momento en el marco de la OEA, se habló de intervención desde Naciones Unidas promulgada por Estados Unidos, esa variable siempre ha estado en el debate. Y muchas veces es más una herramienta retórica, una herramienta discursiva, ¿no?, de disuasión, que una realidad práctica. Hay que recordar que a ninguna de las potencias internacionales les conviene realmente meterse en este problema, porque no es de su suficiente interés. Y recordemos también que tanto Estados Unidos como China como Rusia tienen ya actividad y han mantenido una relación comercial con Venezuela en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de una intervención, pese a que una gran parte de la opinión pública, o una parte al menos considerable de la opinión pública, probablemente en desconocimiento de esto, pero también por ya el desgaste que hay, ¿no?, políticamente hablando, pues mucha lo busca o pretende que haya una salida internacional. Sin embargo, y como dije en la anterior ocasión, hay que recordar que muchos de los elementos que confluyen ahora mismo, y que lo he hablado con muchos colegas, es decir, no es solo una posición mía, están entre la incertidumbre y ese pequeño, bueno, pequeño no, pero muy preciso debate entre mantener la esperanza y la paciencia y volver a caer en el desasosiego o en la incertidumbre de vamos a repetir lo que pasó con Guaidó o vamos a repetir lo que pasó con Capriles en 2013, ¿no? Entonces, en ese pequeño incierto vuelve a aflorar este elemento de la intervención, pero que no es un elemento nuevo. Y de hecho, el propio gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, ya en varias oportunidades, como también lo hizo Chávez en su momento, vuelven una y otra vez a la retórica militar. La retórica militar es un componente muy importante de esto, pero no es un reflejo, y mucho menos teniendo en cuenta las deplorables condiciones que está el ejército venezolano, la Fuerza Armada no es un reflejo de verdadera fortaleza. En todo caso, es para intentar mantener esa faceta, no solo a ellos mismos, sino a todo el panorama exterior. Y luego hay que recordar otra cosa: el resto de la región, más allá de la crisis migratoria y más allá
de todo el tema de algún tipo de coherencia en el marco de organizaciones internacionales, no está realmente puesto en atender la situación. Lo que hemos visto en los últimos años es que muchos de los mecanismos internacionales para atender este tipo de crisis, ya sea por la ruptura democrática, la violación sistemática de derechos humanos, la violación de resultados electorales, etcétera, ¿no? Terrorismo de Estado, abuso institucional, los mecanismos internacionales nos sirven. Y yo quisiera también plantearle a la audiencia que hagamos esa reflexión de cuánto más tenemos que esperar a que se responda a estas cosas. Ya no solo en Venezuela, en cualquier otro caso puede ser, pero en el caso concreto de Venezuela, el factor externo ha decaído mucho. Ahora el factor doméstico es clave, porque si bien han habido algunos intentos o algún tipo de financiación o algún tipo de iniciativas de traer Fuerzas Armadas o traer cuerpo militar a Venezuela, o de alguna manera compilarlo con iniciativas de militares retirados en el exterior, etcétera, todo eso nunca se ha puesto todavía en bandeja como para decir que es una realidad, que es viable. Otra cosa es lo que se está hablando, y yo insisto mucho en esto, lo que se está hablando por detrás con parte del ejército, que obviamente observado por el G2 cubano y aliados de Maduro, pues evidentemente no pueden reaccionar de un día para otro, ¿no? Vuelvo y digo, este tipo de regímenes autocráticos que tienen centralizado el poder, además cleptocráticos, porque tienen toda una alerción de corrupción, no caen con marchas ni caen en 2 días. Sin embargo, vuelvo y digo, este factor militar, a pesar de que es discursivo, no quita el tema de la represión, el tema de la persecución, y no quita tampoco que la gente, ¿no?, la población civil se cansa porque no ve una salida. Entonces, estamos en ese panorama muy tenso, en un panorama que todo el mundo está a la expectativa y en el cual, por supuesto, los que se autoproclaman vencedores están, bueno, intentando demostrar que lo son. Pues Juan Andrés, con esto nos tenemos que quedar, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por hacernos esta fotografía en este momento de Venezuela. Juan Andrés Gascón, analista político y experto en Venezuela. Un placer. Hasta luego, gracias.